Ridley Scott confirma finalmente que Vickers es sintética. Hola gente, ¿cómo van? En este video vamos a profundizar en la teoría de que Meredith Vickers de Prometeo es en realidad un androide, una idea apoyada crípticamente por el propio Ridley Scott, quien dijo que podría haber dos androides a bordo. Además de esta casi directa confirmación del director, muchos otros detalles tanto de la película como de materiales complementarios apuntan al hecho de que Vickers podría ser un androide o un replicante. La incapacidad de Vickers para superar a la nave Juggernaut podría explicarse por el hecho de que está programada para creer que es humana, así que hay varias pruebas de que Vickers es sintética. Por ejemplo, los archivos de Prometeo revelan que la verdadera Vickers murió en 2049. También está el comentario de Ridley Scott y Damon Lindelof, donde dicen que hay mucho más en Vickers, además de muchas otras pruebas. En retrospectiva, si examinamos de cerca el comportamiento de Vickers, se hace obvio que es un androide, o más probablemente un replicante. En primer lugar, esta críptica declaración del propio Ridley Scott en una conferencia cuando se le preguntó si había un robot en la película. Scott dijo que podría haber dos androides a bordo de Prometeo. Hablando de robots, hay un rumor sobre esta película de que hay un robot en Prometeo. ¿Es cierto esto? ¿Lo confirmarás aquí para nosotros hoy? Entonces quizás dos oficialmente. Prometeo solo confirma a David como sintético, pero Vickers es la siguiente candidata principal. Otros miembros de la tripulación como Shaw, Holloway, Janex y otros son constantemente retratados como humanos, cada uno con antecedentes y arcos emocionales. Vickers, por el contrario, permanece fría, misteriosa, muy involucrada en el lado corporativo de la misión y destaca por su tensión tanto con David como con Weyland. A Scott le gusta introducir ambigüedades, como hizo en Blade Runner, sugiriendo que Rick Decker podría ser un replicante, sin dar una respuesta definitiva en el corte original. De manera similar, las películas de Alien a menudo jugaron con la idea de que los androides pueden esconderse entre los humanos, así que el mensaje de Ridley Scott de que Vickers podría ser un androide o un replicante en realidad se vuelve obvio en retrospectiva. Así que vamos a desglosar y explicar todas las piezas de evidencia que demuestran que ella es sintética desde el principio. Prometeo revela que David es un androide de la corporación Weyland con un comportamiento inquietantemente tranquilo, inteligencia avanzada y un cierto despego de emociones humanas, debido a que el público se le muestra desde el principio que David es sintético. La mayoría de los espectadores asumen naturalmente que todos los demás en la tripulación son humanos. Si Vickers resultara ser un androide, sería un giro narrativo inteligente. El hecho mismo de que la película revele la naturaleza artificial de David desde el principio nos distrae de sospechar de alguien más. Esta desorientación es reminiscente de Alien de 1979, donde la tripulación y el público no se dan cuenta de que Ash es un sintético hasta el tercer acto de la película. En Prometeo tenemos a David abiertamente conocido como un androide, por lo que hay muchas razones para sospechar que Vickers puede tener los mismos orígenes. Es exactamente porque este segundo giro sería tan efectivo. Dado que hay tantas pistas para hablar, este video va a ser bastante largo. Pero ahora volvamos al video. Otra pieza de evidencia está en el patrón de nombres de los androides a lo largo de la saga de Alien. En Alien, el androide Ash, en Aliens es Bishop, en Alien 3 es Paul y en Prometeo es David. Entonces hay un claro patrón alfabético con las primeras letras en nombres de los androides A, B, C, D. Luego Alien Covenant presenta a Walter, un salto repentino a la W, lo que podría ser confuso, pero podría ser que Ridley Scott se saltara la mayoría de las letras para terminar el alfabeto. Si creemos que Vickers puede ser una sintética, su nombre comienza con B, colocándola junto con la W después de Alien Covenant. Ridley Scott había planeado inicialmente 3 películas adicionales, pero esos proyectos fueron finalmente cancelados. Así que podemos especular que él tenía la intención de introducir más androides con nombres que comenzaran con X, Y y Z, extendiendo el patrón alfabético establecido para concluir el alfabeto y concluir su saga de Alien. Aunque esas secuelas nunca se materializaron, el nombre Vickers todavía encaja en el patrón, agregando otra pista de que ella puede no ser humana en absoluto, sino más bien una sintética.
Otro momento crucial es cuando Vickers supera físicamente a David, empujándolo contra una pared para enfatizar su autoridad. Típicamente, los androides en el universo de Alien poseen una fuerza extrema más allá de la capacidad humana. Bishop, Ash, David y Walter demuestran hazañas que superan las habilidades humanas normales, ya sea en el conflicto cuerpo a cuerpo o en las tareas generales. Por ejemplo, en Covenant, David arrojó a Daniels a través de la habitación como si fuera una muñeca de trapo. Es por eso el hecho de que Vickers puede empujar a David con facilidad es tan peculiar e incluso el propio David parece impresionado. Se podría argumentar que David no se resiste, permitiendo que Vickers demuestre un punto o que calcule que no vale la pena mostrar toda su fuerza. Sin embargo, sigue siendo realmente extraño que el empujón de Vickers sea lo suficientemente poderoso como para hacer retroceder a David, subrayando la posibilidad de que ella puede compartir sus capacidades mejoradas. Otra y posiblemente la pista más importante aparece en los materiales promocionales de Madre lanzados junto con Prometeo. El estudio lanza una interfaz interactiva de Madre que puedes preguntar, ofreciendo huevos de Pascua y tradición complementaria. Y lo loco es que cuando le preguntas a Madre sobre la fecha de muerte de Meredith Vickers, la interfaz enumera el 29 de junio de 2049. Una obvia contradicción si la misma Vickers está viva en 2093 durante los eventos de la película. No creo que podamos simplemente descartar eso como un error de continuidad. Creo que es prácticamente la prueba de que la verdadera Vickers murió décadas antes de Prometeo, siendo la versión que conocemos en la película un androide o un replicante encargado por el propio Weyland para preservar a su hija. El secreto corporativo y los experimentos ocultos son temas de larga data en el universo de Alien, por lo que Weyland podría haber usado sus recursos para replicar a su hija fallecida. Vickers, ella misma probablemente, ni siquiera sabe que es un androide y su identidad podría estar formada a partir de los recuerdos y la personalidad de la verdadera Vickers, quien falleció mucho antes de la misión Prometeo. Creo que es mucho más probable que Vickers sea replicante, o al menos eso es lo que se suponía que era en las primeras etapas de producción. En el universo de Blade Runner, los replicantes a menudo llevan recuerdos implantados para hacerles creer que son verdaderamente humanos. Si Weyland siguió un enfoque similar, podría haber dotado a Vickers de una personalidad completamente desarrollada y un conjunto de recuerdos basados en la verdadera Meredith Vickers. Como mencioné en mis otros videos, las franquicias de Blade Runner y Alien están conectadas y están en el mismo universo, algo que no mucha gente se da cuenta. En Aliens, literalmente, muestran en la pantalla detrás de Ripley que Dallas trabajó en Corporación Tyrell. Ambas películas comparten mucho de las mismas tecnologías y hay muchas otras pruebas, pero es un tema para otro video. Pero la razón por la que no vemos replicantes en la película de Alien es porque la franquicia de Alien toma del siglo XXII, cuando los replicantes fueron descontinuados tras repetidas revueltas que expusieron el peligro de sus capacidades casi humanas. Como resultado, los replicantes fueron prohibidos y reemplazados por androides puramente sintéticos como David y Ash. Algunas partes de la línea de tiempo conectada aún están faltando, pero parece que tras la rebelión de los replicantes, Weyland-Yutani se hizo cargo de la corporación Tyrell, adquiriendo viejos planos de replicantes prohibidos en el proceso, así que Peter Weyland podría haber utilizado esos diseños avanzados para resucitar a su hija, quien supuestamente murió en 2049. Pero eso no es todo, hay en realidad muchas pruebas en la película. Vickers despierta de la criogenia antes de que todos los miembros de la tripulación, caminando sola por los pasillos de la nave, mientras David está ocupado monitoreando a la tripulación. En Prometeo, todos los demás humanos requieren asistencia al emerger del éxtasis, así que nunca se explicó completamente cómo Vickers logró despertarse sola de la criogenia sin ninguna asistencia, e incluso David está visiblemente impresionado. Podría ser simplemente un asunto de rango, ya que ella es de alto nivel ejecutivo y cofundadora parcial de la misión. Vickers pudo haber exigido un protocolo que la despertara antes que a los demás. En Alien de 1979, la tripulación también se despierta sin ninguna asistencia. Sin embargo, dado que Prometeo tiene lugar antes de Alien, probablemente la nave tenga tecnologías menos avanzadas en comparación con Alien.
lo que explica por qué David se muestra operando las cápsulas de criogenia para despertar a la tripulación. Si Vickers fuera realmente humana, uno podría pensar que de repente que dependería de la asistencia de David, pero si creemos en la teoría del androide, la aparición solitaria de Vickers de la criogenia es una pista sutil de que es diferente de todos los demás miembros de la tripulación. La actitud general de Vickers es otro factor importante, es notoriamente fría y poco emocional, presentando un marcado contraste con los científicos entusiastas como Elizabeth Shaw y Charles Holloway. Nunca muestra calidez ni empatía, lo que podría parecer una elección de personalidad moldeada para su crianza corporativa o dinámicas familiares complicadas. También podemos interpretar que su estoicismo podría ser un signo de que es un androide que lucha para emular las emociones humanas sin realmente sentirlas. La película deja muchas de las motivaciones de Vickers ambiguas y parece que el film quiere que los espectadores sigan adivinando si su frialdad es simplemente una personalidad o una limitación de una inteligencia artificial avanzada. Por eso Janex le pregunta directamente si es un robot. ¿Eres un robot? Mi cuarto. En 10 minutos. Este es otro momento en la película que alimenta la sospecha de que Vickers no es humana. Janek le pregunta en tono de broma si es un robot, después de notar su personalidad rígida, pero Vickers reacciona con un marcado desagrado y para mostrar que es humana, lo invita a su habitación para lo que parece ser un encuentro íntimo. A primera vista, esto funciona como un momento cómico, mostrando que es capaz de impulsos espontáneos y presumiblemente es humana físicamente. Especialmente ya que en la escena eliminada le dice a Janek que fue una terrible dama. Por cierto, eres una terrible dama. Podemos interpretar esto como un intento de ella de demostrar que no es un robot. Sin embargo, los androides y los replicantes avanzados en Blade Runner son extremadamente realistas, hasta el punto de que un contacto íntimo no es necesariamente un indicador confiable de su humanidad. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Si el diseño de Vickers es lo suficientemente avanzado o si realmente cree que es humana, tal encuentro no prueba nada concluyente. De hecho, creo que por el contrario, su deseo de demostrar que no es un robot podría ser una indicación directa de que en realidad lo es. Esto podría ser una desorientación estratégica o una explosión emocional de un ser que resentiría las acusaciones que desafían su identidad. La fascinación de la franquicia por los androides a menudo depende de cuán bien pueden pasar por humanos. Por ejemplo, Ash, Bishop, David y Cole parecen casi normales hasta el punto de que muchos pueden no notar que son sintéticos a menos que se les diga. Si Vickers es un replicante, puede pasar fácilmente por un humano a ese nivel físico, por lo que incluso la intimidad cercana con Janek podría hacer muy poco para demostrar que es humana. Otro detalle desconcertante es la cápsula de hibernación en la habitación privada de Vickers. La película revela que está calibrada exclusivamente para pacientes masculinos. Parece realmente extraño que Vickers, quien gastó una fortuna personalizando su espacio privado a bordo del Prometeo, no tuviera una cápsula médica calibrada para hombres y mujeres. Probablemente anticipó todo tipo de peligros en esta peligrosa misión en un mundo alienígena. Entonces, ¿por qué tendría una cápsula médica que no pudiera tratarla? Una explicación obvia es que esa cápsula médica fue traída específicamente para Peter Weyland, quien está secretamente a bordo de la nave en una cámara de éxtasis oculta. Dado que Weyland es hombre y está cerca de su final de vida, tal vez el dispositivo fue configurado para su cuerpo. Sin embargo, la película presenta la cápsula médica como perteneciente a Vickers, algo que ella instaló para su uso personal y seguridad en su habitación privada. Entonces, en ese caso, no tiene sentido calibrarla únicamente para tratar a hombres. Así que si creemos en la teoría del androide, la explicación más simple es que ella no tiene ninguna necesidad real de una cápsula médica para mujeres, ya que los seres sintéticos podrían requerir equipos médicos completamente diferentes o ninguno en absoluto. Entonces, es realmente extraño que la cápsula médica esté calibrada solo para hombres, ya que Vickers es visiblemente extremadamente preocupada por su propia seguridad a lo largo de la película.
Así que si realmente fuera humana, probablemente se aseguraría de que la cápsula médica pudiera funcionar tanto en hombres como para mujeres. Otro argumento sólido a favor de que Meredith Vickers sea un replicante proviene del desesperado deseo de Peter Weyland de tener más vida. A pesar de su inmenso poder y recursos tecnológicos, Weyland aparentemente no tiene descendientes biológicos. David es un androide y Vickers es posiblemente un replicante. En la película se revela que Shaw es infértil, por lo que parece haber una crisis de población en la Tierra y las personas no pueden tener hijos. David, un androide reconocido, claramente no puede continuar la línea de sangre de Weyland y su verdadera hija, Vickers, murió en 2049. Por lo tanto, Weyland recurre a la bioingeniería avanzada. Dado que la película insinúa una crisis de fertilidad generalizada en la Tierra, se vuelve plausible que Weyland no pudiera tener hijos biológicos y un verdadero heredero para su imperio, así que crea una versión replicante de su hija fallecida para preservar algún semblante de un legado familiar, y dado que no puede continuar su linaje a través de hijos, intenta desesperadamente extender su propia vida. Esta noción resuena con la narrativa más amplia del colapso reproductivo de los ingenieros. La narrativa maestra de Alien explica que los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse, lo que los llevó a experimentar con el líquido negro. Así que en ambos casos, tanto humanos como en ingenieros, recurren a soluciones sintéticas o ingenierizadas para sustentar la vida, ya sea forjando nuevas formas de vida o extendiendo la vida de un individuo más allá de sus límites naturales. Para Weyland, crear a Vickers como una replicante es su intento personal de burlar la finitud de la muerte. Un hombre que no puede transmitir sus genes, en cambio vierte su ambición en seres artificiales y en la búsqueda de la inmortalidad. Esto explica por qué le suplicó al ingeniero por más vida, careciendo de un verdadero heredero y enfrentándose a una tasa de natalidad humana en declive. Cree que el único cambio hacia la inmortalidad radica en trascender la naturaleza a través de la ciencia, una obsesión que en última instancia se refleja y amplifica en su creación secreta de Vickers. Si Vickers es un replicante y no lo sabe, eso podría dar otra perspectiva sobre por qué Weyland la odia. Él sabe que ella no es humana real y la resiente porque no es su verdadera Vickers. Como ya mencioné, Blade Runner está conectado con Alien y los replicantes avanzados pueden ser instalados con falsos recuerdos para estabilizar sus emociones, permitiéndoles funcionar bajo la ilusión de la humanidad. Si Vickers es un androide o un replicante, agregaría complejidad emocional a su frustración. Ella quiere ser vista como la heredera legítima de Weyland, eclipsada por una creación que es abiertamente reconocida como sintética. Si Vickers es en realidad sintética, esa escena final en la que muere bajo la nave rodante del ingeniero podría ser particularmente trágica, ilustrando las vulnerabilidades mortales que incluso los androides avanzados enfrentan cuando se enfrentan a fuerzas cósmicas. Pero la película nunca aclara nada de esto, dejándonos especular, lo que creo que es exactamente lo que Ridley Scott y Damon Lindelof pretendían. En el documental de Prometeo, Damon Lindelof dijo esto sobre Vickers: es realmente importante entender que hay un poco más en esta mujer de lo que parece a simple vista. Luego Janex hizo esta gran pregunta, y me encanta la forma en que Idris la interpretó. Oye Vickers, me preguntaba, ¿qué es cuando le preguntó si era un robot? ¿Eres un robot? Creo que en todas las películas de Alien se hace mucho hincapié en la idea de que si a los humanos se les dice o no que hay un robot entre ellos. Con David nunca quisimos disfrazar su condición de robot o falto de humanidad, todos lo saben, pero yo pensaba, ¿no se preguntarían las personas en la nave si David era el único robot? Y claramente, dado que David tiene un vínculo con Corporación Weyland, y Weyland sigue hablando de hacer robots, y Vickers se parece un poco a David, ¿no le preguntaría a alguien si era un robot en ese momento? Aunque no admito abiertamente que es un androide, parece que la intención era mantener al público adivinando, y dado que hubo tantas reescrituras de Prometeo, probablemente inicialmente tenía la intención de ser un replicante. Obviamente, no todos creen esta teoría y existen contraargumentos. Su capacidad de empujar a David, quien exhibe una fuerza sobrehumana, podría ser puramente cinematográfica. David simplemente podría haber permitido que ella lo tome por sorpresa, de la misma manera que su salida temprana de la criogenia podría simplemente reflejar su estatus ejecutivo y una anulación corporativa en lugar de indicar que es sintética.
La cápsula médica, solo para hombres en su habitación, podría haber sido calibrada para Peter Weyland en lugar de para la propia Vickers, y su respuesta ofendida a la broma del robot del capitán Janex podría ser una especie de inseguridad o un momento cómico. También podemos especular que la fecha de muerte de 2049 en los archivos de madre es un error en los materiales promocionales en lugar de una revelación de la verdadera identidad de Vickers. Pero por otro lado, si Vickers es una copia sintética de la hija fallecida de Peter Weyland, su búsqueda de la inmortalidad se alinea con su objetivo más amplio de borrar la muerte. Weyland no pudo aceptar la muerte de su hija, Vickers, así que creó una copia replicante de ella, de la misma manera que no pudo aceptar su propia mortalidad. Invirtió una fortuna en la expedición Prometeo para encontrar a los creadores de la humanidad y extender su propia vida. Pero en general, las pistas más llamativas están en los archivos de madre y realmente en la entrevista de Scott, donde dice que podría haber 2 androides a bordo, lo que en combinación con todas las demás pistas me demuestran que Vickers no es humana. Si ese es el caso, su escena final corriendo lejos de la nave rodante Juggernaut podría leerse como el trágico final de un ser creado para preservar el linaje de un padre, pero condenado a padecer tan rápidamente como cualquier humano. Podemos especular que su incapacidad para correr hacia los lados es un fallo cinematográfico, o podría ser una incapacidad para usar cualquier capacidad mejorada que pueda poseer, ya que puede que ni siquiera se dé cuenta que es un androide. En última instancia, hay argumentos en ambos lados, pero la pregunta sigue abierta. ¿La película proporciona suficiente ambigüedad para apoyar ambas perspectivas sin confirmar abiertamente el estatus de Vickers? Sin embargo, mi creencia personal es que Vickers es un replicante que Weyland encargó para reemplazar a su hija fallecida, Vickers. Su sospechosa fuerza, las extrañas configuraciones de la cápsula médica, la críptica fecha de su muerte y realmente los comentarios de Scott. Pero, ¿qué opinan ustedes, gente? ¿Creen que Vickers es un replicante o sigue siendo humana? ¿Y por qué no pudo superar la nave Juggernaut? Así que dejen sus pensamientos en los comentarios. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.